Bien, muy buenos días. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Matemática Básica para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy nosotros vamos a trabajar una tutoría con los muchachos aquí que repasa algunos conceptos que ya dimos en las últimas clases, como son las nociones generales de los conjuntos numéricos y ecuaciones fraccionarias básicas. Entonces, vamos a trabajar. Mire, nos estamos guiando del libro de texto principal, el libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica que estamos observando aquí. Un libro muy bueno, también lo tengo por aquí. Un libro muy bueno. Y pueden comprar, ¿verdad? Los estudiantes lo compran en Amazon o en cualquier otra librería. Vamos a trabajar. Miren, lo primero es que y álgebra y trigonometría con geometría analítica del autor Zukoski y Jeffrey Cole de esa editora. La parte vamos a avanzar un poquito, los muchachos, para que ustedes vean. Miren, los conceptos de los conjuntos numéricos, recuérdense que eso lo trabajamos en la clase presencial que estamos ahora trabajando en verano. Y trabajamos los conjuntos numéricos. Pero de todas formas vamos a incluir un repaso que le va a servir con este repaso y las notas que ustedes tomaron en clase para trabajar en las primeras 3 unidades de su manual, ¿verdad? Con la monitora en clase también van a trabajar esa parte. Bueno, aquí conjunto numérico, la parte que vamos a trabajar va a estar hasta aquí, hasta la página, o sea, repasar hasta la página 56. Pero voy a empezar desde un principio, incluyendo ese repaso, esas nociones básicas, aunque la voy a pasar un poquito rápido porque ya la trabajamos. Quiero centrarme más en la parte de ecuaciones. Bien, entonces el primer capítulo inicia aquí con conceptos básicos, ¿verdad? Fundamentales. Fíjese, nosotros ya habíamos hablado sobre los conjuntos numéricos. Específicamente habíamos hecho un esquema de diferentes de los conjuntos numéricos, un poquito más amplio que lo que tiene el libro de texto. Aquí tenemos diferentes números. El 1, que sabemos que pertenece a los números naturales. También es un número entero, ¿verdad? Como es entero es racional. Como un número que está en los racionales también está en los reales. Y obviamente está en el conjunto de los números complejos. Este esquema que nada nosotros le dimos, simplemente dándole un paseo por el libro, repasa aquí el conjunto numérico, los conjuntos numéricos que nosotros dimos. Pero miren el pi, que ahorita vamos a ver. Recuérdense que yo le dije que el pi era un número irracional y esas cosas. Pero para organizar mejor la clase o la tutoría de hoy, este esquema es el que tiene el libro y yo le voy a construir aquí otra vez, de forma un poquito rápida, el esquema de los números complejos que nosotros hicimos. Entonces, para ello vamos a escribir un poquito, nos trasladamos a esta primera pizarra y empezamos escribiendo. Bien, es importante que ustedes, aparte de esto y de la nota que toman, que se sienten a trabajar, a leer su material. Recuérdense que en matemática la simbología es muy importante. Por ejemplo, de manera suelta, ¿ustedes recuerdan qué conjunto numérico representa este? Muy bien, el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Conjunto de los números naturales que nosotros dijimos que sirven para contar y según algunos matemáticos incluyen el 0 y otros no. Nosotros lo copiamos así como 1, 2, 3,
punto, punto, punto. Ese conjunto ahí estaba dado por extensión y se entendía que se sabía que el siguiente, por ejemplo, aquí podemos algunas veces, los libros lo agregan de esta manera, porque este conjunto se construye simplemente agregándole, sumándole 1 al anterior, ¿verdad? Sumándole 1 al anterior. O sea que aquí tendríamos 4, punto, 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 un número n, después el otro sería n más 1, y sigue infinitamente, ¿verdad? Conjunto de los números naturales. También nosotros hablamos de este conjunto que generalmente se representaba con la letra Z, y era el conjunto de los números, muy bien, el conjunto de los números enteros, ¿verdad? El conjunto de los números enteros dijimos que estaba compuesto por el conjunto de los números enteros negativos unido al 0, unido al conjunto de los números enteros positivos, ¿verdad? Este conjunto es el mismo conjunto de los enteros positivos en esta construcción. O sea que estos son los números enteros positivos también. Y entonces los enteros negativos son los opuestos de los enteros positivos, que sería, para escribirlo en el orden que usualmente lo hacemos, vamos a decir que estén por acá, entonces aquí negativo 3, negativo 2, negativo 1, ¿verdad? Si unimos los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos, recordando, esto era, poniéndolo todo aquí, sería punto, 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 negativo 3, negativo 2, negativo 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y sigue infinito. Entonces, ya sabemos y recordamos que eso eran los números enteros, ¿verdad? Los números enteros. Entonces, nosotros, después de ahí, pero no lo vamos a escribir, sino que vamos a pasar al esquema que dimos, que era un poco más amplio que este. Después de ahí nosotros copiamos un esquema para ampliar un poco más la idea y además lo trabajamos de manera particular. Recuérdense que esta es una clase de tutoría, que ya la teoría la dimos en clase, ¿verdad? Pero pueden hacer cualquier pregunta que entiendan. Entonces nosotros representamos el conjunto de los números racionales con la letra Q. También representamos el conjunto de los números irracionales con una Q'. Usamos usamos la C para representar el conjunto de los números complejos. E hicimos un esquema más o menos de esta manera. Vamos a borrar esto de aquí para que nos quede más espacio para el esquema que nosotros hicimos. Y dijimos que el conjunto de los números complejos estaba compuesto por 3 tipos de números, que eran el conjunto de los números reales, ¿verdad? Dentro del conjunto de los números reales teníamos el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Estos dos conjuntos eran disjuntos, ¿verdad? Y dentro del conjunto de los números racionales teníamos el conjunto de los números enteros y las fracciones. Y dentro del conjunto de los números enteros teníamos los enteros positivos, que eran los mismos naturales, el 0 y lo entero negativo. Las fracciones hicimos una descomposición para recordarla y dijimos que las fracciones podían descomponerse en fracciones propias
y fracciones impropias, ¿verdad? Y que de las fracciones salían decimales periódicos. Que los decimales periódicos se podían descomponer en decimales periódicos terminales, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. De cada uno de ellos vamos a volver a ilustrar ejemplos. Aquí dijimos que estos tenían una forma muy particular, pero bueno, todos los números reales que no fueran racionales, entonces eran irracionales. Y que una forma de identificarlo, bueno, conocíamos algunos muy famosos como pi, hay otros. En su forma decimal, bueno, las raíces inexactas, y los decimales infinitos, o sea, que tienen infinitos decimales no periódicos. Alguna forma de reconocer los números irracionales eran eso. Pero una cualidad muy importante era que todo número racional no se podía escribir como una fracción, ¿verdad? Mientras que los racionales sí. Se podían escribir una forma como una división. Bueno, completando el esquema antes de seguir, aquí teníamos los números imaginarios, puro, imaginario puro, aquellos simplemente que eran números de la forma BI, tal que B era un número real, EI era la unidad imaginaria, raíz cuadrada de negativo. Eso también era número complejo. Y los otros eran números complejos que eran una suma de estos dos números. O sea, un número complejo que era una suma de un número real y un número imaginario. Entonces, era un número de la forma A más BI, tal que, bueno, si B era 0, se convertía solamente en un número real, y si A era 0, se convertía solamente en un número imaginario. Y aquí vamos a agregarlo para no tener duplicación de la forma que A y B, ¿verdad?, pertenecen a los números reales, pero A diferente de 0 y B diferente de 0. Entonces, ese fue el esquema que dimos. Y ese esquema lo enriquecimos dando ejemplos ilustrativos en cada desglose. Fíjense que al principio ya esta partecita que está aquí arriba se habló de ella. En su manual de práctica, ustedes tienen preguntas de falso y verdadero, como simplemente para identificar estos números. Y recuérdense que le dejamos buscar aplicaciones de para qué sirve cada conjunto numérico y que con ellos es que venimos trabajando desde la básica, el bachillerato y también la universidad. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Bueno, vamos a concentrarnos a recordar este repasito en los racionales que están aquí. Recuérdense también que hay dos símbolos importantes, que es este, que se lee como, muy bien, se usa para representar los elementos que pertenecen a un conjunto. Y si nosotros escribimos, por ejemplo, así, 3/4, se dice 3/4 es un elemento del conjunto de los números enteros. 3/4 pertenece al conjunto de los números enteros. 3/4 es un número entero. ¿Qué ustedes creen? ¿Eso es verdadero o falso? Muy bien,
Claro que es falso, porque 3/4 pertenece a las fracciones, ¿verdad? Entonces las fracciones y los enteros son disjuntos, no tienen elementos en común. Claro que sí, que dentro de las fracciones sería una fracción propia o impropia, ¿verdad? Entonces, las fracciones propias o impropias, recuérdense que dimos la definición en términos de si el numerador era más grande o más pequeño que el denominador. Pero para no alargarnos, la respuesta a esto es falso ya, ¿verdad? Y recordamos que este símbolo significa ese elemento de o pertenece a, y es simplemente identificar si el elemento es un elemento del conjunto. Es una comparación, elemento-conjunto. Hay otra comparación de subconjunto, que es comparación o superconjunto. ¿Qué comparación de conjunto a conjunto? Para ver cuándo un conjunto está incluido en otro. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros está incluido en el conjunto de los números racionales. Claro que sí. Le decía también en clase que este símbolo se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Leyéndolo de izquierda a derecha, dice el conjunto de los números enteros es su conjunto, está incluido. Pero en sentido opuesto, también dice el conjunto, incluido en el conjunto de los números racionales, ¿verdad? Pero en sentido opuesto también dice el conjunto de los números racionales es un superconjunto del conjunto de los números enteros, lo cual es verdadero. Super es que el que lo incluye y su es que está incluido, ¿verdad? Entonces, los números, todo número entero también es un número racional, ¿verdad? Entonces, vamos a practicar un poquito este esquema antes de seguir, antes de avanzar, porque esto era como recordando, ¿verdad? ¿Qué tipo de pregunta? Bueno, tiene su manual. El manual tiene algunas preguntas como la siguiente. Tiene preguntas como la siguiente. Esta, de verdadero y falso, ¿verdad? Entonces el estudiante tiene que saber la simbología. ¿Qué pasa? El problema del estudiante muchas veces no es que no sabe, porque es lo que no sabe leer. Entonces tiene que saber lo que dice ahí. Entonces, nosotros le hemos dicho que en matemática muchas veces para negar un símbolo se le hace este slash. Si esto significaba estaba incluido, ahora significa no está incluido con ese slash. O no es su conjunto de. Entonces, el conjunto de los números naturales no es su conjunto. No está incluido en el conjunto de los números irracionales. Obviamente, que en este esquema observamos que el conjunto de los números naturales que está en la otra parte del esquema no está incluido en este esquema del conjunto de los números irracionales. Por tanto, esa afirmación es verdadera porque no está incluido, ¿verdad? Todos los conjuntos que están aquí están incluidos en el conjunto de los números complejos, que es el más grande. O sea que si yo tomara cualquier conjunto de ellos y pongo, por ejemplo, las fracciones están incluidas en el conjunto de los números complejos, eso va a ser verdadero porque el esquema superior. Recuérdense que la teoría de conjunto es importante y estamos haciendo la noción de los conjuntos numéricos, pero eso se puede hacer con los países, las regiones, como le decía, las clasificaciones de las plantas en biología. O sea, la teoría de conjunto es muy importante. El esquema en una empresa. Pero aquí nosotros la ilustramos a los conjuntos numéricos porque vamos a trabajar con ellos. ¿Verdad? La clasificación de algunos medicamentos para la enfermera que están aquí estudiando enfermería.
Es decir, es manejar un esquema y ver la inclusión para clasificar los elementos. Eso es importantísimo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dar algunos ejemplos de estos conjuntos, de cada tipo de número, y luego entonces avanzamos. Esto es comparación conjunto-conjunto, y ya para pertenecer elemento conjunto. Por ejemplo, el 5 medio. Le decía yo a ustedes que todo el que está aquí intuitivamente, sin saber matemática, simplemente con saber leer, sabe lo que eso representa. 5 medios, 5 mitades. Con 5 media naranja, por ejemplo, ¿cuánta naranja usted hace? O sea, eso lo explico así porque muchas veces se cree que hay que tener una calculadora para calcular o lo que sea, aunque vamos a ver ahorita el uso de la calculadora. Entonces, o el 2, ¿cuántas veces cabe en 5? Bueno, 2 enteros, porque 2 por 2 son 4, más un medio. Decíamos que la gente del colmado, no es ese número de 2 enteros y un medio, lo escribe como 2 y medio, es decir, le dice, dame 2 libras y media de arroz. Eso es lo mismo que 5 media libras, 2 libras y media libra o 2 y medio. Esta forma de escribir la fracción es una fracción impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador, siempre es mayor que 1 o menor que menos 1, ¿verdad? Si fuera negativo. Y esto es una fracción impropia y este es un número mixto. Pero también un medio llevado a término decimal, es lo mismo que 0.5, eso sería 2. Recuérdense que el 2 tiene el punto ahí. O sea, 2 matemáticamente es lo mismo que 2.0. Digo matemáticamente porque ya aclaramos que cuando los físicos van a medir, entonces esto indica divisiones de la regla y ellos tienen que tener mayor división en la regla y es cifra significativa. Pero aquí estamos hablando del número vacío. Entonces 2.0 más 0.5 es lo mismo que usted tiene aquí. Que algunas veces la gente no sabe que 0.5 matemáticamente es lo mismo que 0.50. Recuérdese que nosotros dijimos que esos decimales que terminan son periódicos y el periodo es 0 simplemente. O sea, 0.5, usted le puede agregar todos los ceros que quiera, su número periódico, y luego de aquí, matemáticamente representa lo mismo. Por eso 0.5 y 0.50 es lo mismo. Lo único que indica es divisiones diferentes o posiciones diferentes. O sea, ¿qué es 0.5? 0 unidad entera. Y de la unidad, si yo la parto en 10, porque la primera cifra es decimal, tomo 5 pedacitos, que sea como quiera. Si yo tengo un chocolate, vuelvo a recordar, de ese tamaño, un chocolate, y quiero tomar 0.5 del chocolate, como solamente tengo una posición decimal y 0 unidad entera, no voy a tomarlo entero, sino que lo parto en 10 unidades y de las 10, o sea, imagínense, disculpe que no lo haga del mismo tamaño, pero imagínense que aquí hay 5. Entonces aquí iría 0.1, 0.2, 0.3 y aquí quedaría 0.5. Pero ¿qué es 0.50? Recordando otra vez, 0.50 es la misma unidad, pero que en vez de 10 la parto en 100 porque ahora tengo un decimal y un centesimal. Y si yo la parto en 100, tomo 50. En realidad, en la posición numérica quedaría aquí. Lo que pasa es que para medir, la regla tiene mayor precisión porque entonces tiene 100 divisiones. Por eso los físicos hablan de cifras significativas.
pero representa el mismo número. O sea, 50 cheles para que lo entiendan en términos de peso. Y sumándolo, eso es 2.5, ¿verdad? Que es un decimal periódico terminal. ¿Periódico por qué? Porque la gente dice, ¿cuál? ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, ahí usted puede decir que el periodo es 0. O sea, usted le puede agregar todos los ceros que quiera. Recuérdese que todos los decimales que salen de las fracciones son periódicos. Entonces, jugar con eso de escribir un número en las diferentes formas ya lo hicimos nosotros en un primer encuentro, ¿verdad? Este número es una fracción impropia, un decimal en forma decimal periódico terminal, también en forma de número mixto. Y pueden representarlo. ¿Qué otro tipo de número? Bueno, pizarra número 4. Pizarra número 4. Entonces usted tiene, por ejemplo, la raíz cuadrada de 8. Bueno, la raíz cuadrada de 8 no me va a dar un número exacto. O sea, como es una raíz inexacta, ese número pertenece a los números, al conjunto de los números irracionales. Ahora, algunas veces con la raíz cuadrada nosotros la simplificamos, que lo vamos a ver más adelante, que descomponerla, pero no me da exacto, porque no hay un número entero que multiplicado por sí mismo me dé 8. Es decir, buscar eso sería equivalente a buscar cuál es el número que multiplicado por sí mismo me da 8, ¿verdad? No lo hay. Número irracional. ¿Verdad? Entonces, eso es un número irracional. Usted puede construir números irracionales también usted mismo en forma decimal. O sea, usted dice, bueno, voy a hacer un decimal. Voy a poner 2 puntos y le pone ahí un decimal. 3, 4, 5, 8, 7, 9. O sea, poner los números aleatoriamente de manera que nunca haya un periodo. Poner los decimales aleatoriamente de manera que nunca haya un periodo, le va a dar un número irracional. ¿Por qué? Porque precisamente dijimos eso. Son números, si están en su forma decimal, tienen infinitos decimales, pero no hay un periodo en ningún momento. ¿Verdad? No hay un periodo en ningún momento. Recuérdense que le hice la historia del pi y de que no siempre fue así, que se creía eso, y lo invité a leer un artículo que escribí sobre la historia del pi también, que le voy a pasar el link ahorita al grupo. Entonces, jóvenes, deben conocer los diferentes decimales. Por ejemplo, un tercio, ¿verdad? Un tercio, sabemos que si nosotros lo queremos llevar a decimal, sería 1 entre 3. Como no alcanza unidad entera, pongo el 0 y un punto. Y agrego 0 aquí. 10 entre 3 a 3. 3 por 3, 9. Lo resto y me queda 1. Ya luego tengo que volver a hacer lo mismo, porque es como si empezara. Entonces, si yo agrego 0, vuelve otra vez a 3, y 3 por 3, 9, y los restos y vuelve otra vez. Eso significa que sigue el 3, 3, 3, 3 periódico. Por ende, entonces, un tercio es lo mismo que 0.3 periódico. Inmediatamente después del punto viene el periodo y ese es un decimal periódico puro, porque no hay cantidad de decimales entre el punto y el periodo anteriormente. No hay número predígito aquí.
Entonces, obviamente que, por ejemplo, lo que venden los colmaderos por tercia, que le dicen tercia en vez de tercio, el aceite. Los colmaderos venden el aceite por tercio. Y le dicen, dame una tercia de aceite. Una tercia, un tercio es la tercera parte de cualquier cosa. Entonces ellos tienen una botella, una botellita, y cuando dicen dame una tercia es que le dan la tercera parte de la botellita. Pero si usted compra una botella y un tercio, entonces eso sería lo mismo que 4 tercios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene 3 tercios, más un tercio son 4 tercios. Bueno, pero también esto es 1 más 0.3 periódico, ¿verdad? Recuérdese que el 1 tiene el punto aquí. O sea, el 1, usted le puede agregar esto 0 periódico, no importa. Entonces, si usted va a sumar estas dos cantidades, pone 1.0 y 0.3 periódico, o sea, punto debajo del punto, semejante debajo del semejante, y lo suma. Le da 1.3 periódico. O sea que esto también es 1.3 periódico, ¿verdad? Fracción impropia, un número decimal, periódico puro. Y esto también lo puede escribir como un número mixto, o sea, dame una y un tercio. Una botella y un tercio de aceite. Si es de pizza, una pizza y un tercio de la otra pizza. ¿Verdad? Si es que le recetaron dos de un medicamento, dice ponle uno y un tercio, entonces le pone una cápsula completa y le pone un tercio de la otra. Pero son simplemente representaciones numéricas diferentes de un mismo valor. Número mixto, fracción impropia, decimal periódico puro. ¿Verdad? También nosotros tenemos decimales periódico mixto, que voy a poner un ejemplo y ya seguimos de, ¿verdad? Como por ejemplo 1.2 y después del 2 viene el periodo 3. El periodo no tiene que ser de un solo número. El periodo no tiene que ser de un solo número. Bueno, entonces, los números imaginarios, qué sé yo, raíz cuadrada de 2i, es un número que pertenece al conjunto de los números imaginarios puros, porque raíz de 2 es un número real e i, que es la unidad imaginaria, es un número real, esto es verdadero. Los otros complejos, 4 más un tercio de i, por ejemplo, esa es la forma binómica de un número complejo, que también le vamos a dedicar un espacio más adelante. Pero ya vamos a avanzar un poquito. O sea, ese número pertenece a los números complejos, como los reales también pertenecen, ¿verdad? Porque el conjunto de los números complejos dijimos que eran todos. Entonces ahora vamos a dedicar un tiempecito para visualizar las propiedades rápidamente. Las propiedades vamos a dedicar un tiempecito para visualizar la propiedad. Y entonces, cuando terminemos de esa parte de la propiedad, vamos entonces a entrar en las ecuaciones. Entonces, mire aquí. Este es el esquema que tiene el libro, pero le faltaba esa aclaración. Y entonces estas propiedades que también la trabajamos en clase, como son la conmutativa. Recuérdense que las propiedades son de una operación. Porque cuando usted habla de propiedades, la propiedad es una cualidad que tiene algo. Eso es lo que es la propiedad. Entonces,
¿Por qué las propiedades son importantes? Bueno, porque la propiedad me dice cómo trabajar con el elemento. Las propiedades no solamente existen en matemáticas. Le dice propiedades del hidrógeno. Son cuáles cualidades tiene el hidrógeno, cómo se presenta, cómo es, para entonces saber cómo trabajar con él. Para entonces saber cómo trabajar con él. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, pizarra número 5. Aquí le quiero recordar, o pizarra número 6, perdón. Le quiero recordar que nosotros las operaciones se las agrupamos en una cajita y que además escribimos todos los nombres de los elementos de la operación. Perdón. Los nombres de los elementos de la operación. ¿Por qué? Porque para trabajar en matemática es importante saber los nombres de los elementos de cada operación. No lo voy a reproducir todo, pero sí le voy a recordar que dijimos que en el primer nivel estaba la adición. No que ese símbolo se lee la adición, se lee más, pero la operación es adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. ¿Qué serán las operaciones básicas con las que nosotros íbamos a trabajar? También dijimos que cuando se está hablando de adición, cuando estábamos hablando de adición, a los elementos de la adición se le llamaba términos o sumando. Y que el resultado era lo que se llamaba suma o total. El resultado era lo que se llamaba suma o total. Pero, entonces, cuando nosotros hablábamos de la operación, obviamente esta operación iban a trabajar, en este caso, con ese conjunto numérico. Entonces, nosotros nos interesaba, claro, no voy a repetir todas las otras, pero recuerde que en la sustracción, no la voy a escribir, teníamos el minuendo, sustraendo, y el resultado era resta o diferencia. En la multiplicación teníamos que se representaba con una X, con un asterisco, con un punto, con un vacío entre los elementos. Entonces, en la multiplicación, los elementos se llamaban factores y el resultado se llamaba producto, ¿verdad? En la división, dividendo, el que se divide, divisor, el que divide al dividendo, cociente y residuo o resto, que la división tenía dos resultados, ¿verdad? En la potenciación, base, exponente y potencia. Y en la radicación, radicando, lo que estaba aquí abajo, índice y raíz. Entonces, cada elemento tenía su nombre. Ahora, cuando nosotros hablamos de una propiedad, tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de una propiedad, muchas veces si lo dejamos así en el aire, no se entiende. Por ejemplo, en la última clase leímos algo que decía en palabra, pero nosotros lo representamos simbólicamente así. Y era de un verdadero falso. Y entonces, ¿qué quería decir eso? Que si la operación de la adición era cerrada en ese conjunto. Entonces, ver si una operación cualquiera era cerrada es una propiedad que se identifica. Y dijimos que la operación chisme no era cerrada entre las vecinas, porque inmediatamente que ellas hablaban y contaban un chisme, ese chisme se salía de ella. Y que una operación era cerrada
si para todos dos elementos cualesquiera que pertenecieran al conjunto, en este caso el conjunto de los números enteros, entonces la suma de esos dos números enteros le daba otro número y ese otro número también era un número entero. Es decir, una operación era cerrada si los resultados de ella siempre se mantenían, cerrada en un conjunto, si los resultados de ella siempre se mantenían en el conjunto. Como nosotros vimos en clase, sumar siempre dos números enteros no le podía dar otro tipo de número que no fuera entero. Por ende, la operación es cerrada, ¿verdad? La operación es cerrada. Poníamos ejemplo de que en la genética un gen no era una operación cerrada, porque, por ejemplo, un hijo suyo podía sacar un gen que no fuera ni del papá ni del mamá, sino un gen de los abuelos. Entonces, la genética se podía ir saliendo, ¿verdad? Y que se buscaba, se puso más ejemplos fuera de ahí. Vimos que la adición, en lo entero, la multiplicación también era cerrada. Pero también vimos operaciones que se salían, como la radicación, ¿verdad? La raíz, específicamente escribimos la cuadrada y pusimos ejemplo. Siempre cuando no sea verdadero, bueno, pues pusimos ejemplo, como la raíz cuadrada de 5, que no es un valor ya entero, no pertenece a los números enteros. Es un ejemplo pues, para decir que era falso. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando de propiedades de la operación en algún conjunto. Cuando nosotros no identifiquemos el conjunto, entenderemos que estamos trabajando en el conjunto de los números reales o en el conjunto más grande que nosotros mencionamos aquí, que es el de los números completos. La propiedad conmutativa de la adición. Entonces, una propiedad ya significa que el orden de los términos no altera la suma. O sea, A más B será igual que B más A. Entonces, una propiedad para esa operación, pero es para ella, para la adición, porque, bueno, también es para la multiplicación. A por B es igual a B por A. O sea, la multiplicación también tiene esa propiedad. Pero la sustracción no la tiene, porque el orden del minuendo y el sustraendo sí altera el resultado, la diferencia. O sea, recuerde que esto lo leímos como diferencia entre B y A, o A menos B, o sustraerle B a A. No es lo mismo decir esto que poner esta parte que está aquí. Es decir, la diferencia entre 5 y 8 es diferente a la diferencia entre 8 y 5. O sea que la sustracción no es conmutativa. No tiene la propiedad de ser conmutativa. Por eso, cuando hablamos de una propiedad, tenemos que identificar la operación. ¿Verdad? Es decir, propiedad conmutativa de la adición, propiedad conmutativa de la multiplicación. Pero no podemos hablar de propiedad conmutativa en la sustracción porque no se cumple, no tiene esa característica. No podemos hablar de propiedad conmutativa en la división porque el orden del dividendo y el divisor altera el cociente. A entre B no es igual a B entre A. Conmutar significa intercambiar. Entonces, cuando yo digo propiedad conmutativa, significa que el intercambio no altera.
¿verdad? Entonces, siempre que hablemos de una propiedad, tenemos que identificar la operación con la que estamos. Eso lo quería resaltar. Otra cosa, no mezclemos los nombres de los elementos. Hay personas que dicen, el orden de los factores no altera la suma. Eso es un tremendo, vamos a decir, sancocho, para no ofender, o arroz con mango. Porque usted no puede decir que el orden de los factores no altera la suma, porque la palabra factor es elemento de la multiplicación y suma es elemento de la adición. Entonces está mezclando dos operaciones, por un lado multiplicación y por un lado adición. Lo correcto es decir que el orden de los factores no altera el producto. Ahí sí. Porque ¿a qué se le llama producto? Al resultado de la multiplicación. O que el orden de los términos no altera la suma. Ahí sí. Porque está usando los nombres propios de su operación. El orden del minuendo y el sustraendo sí altera la diferencia. Entonces esa no tiene esa propiedad. Expresémonos en términos correctos. Expresémonos en términos correctos. Muy bien, volvemos al libro, ¿verdad? Volvemos al libro y creo que finalmente, para que no se le haga extenso, le voy a dedicar vamos a dividir el video en dos partes. La primera es sobre este repasito de las propiedades y los conjuntos numéricos, y otro aparte sobre las ecuaciones fraccionarias básicas. Aquí en su libro tienen algunas propiedades. Hay nombres que son específicos. Por ejemplo, decir que el 0 es el elemento neutro. Si usted no dice que es neutro en la adición, entonces tiene problemas. Por eso dice 0 es identidad aditiva, o sea, neutro en la adición. Porque el 0 en la multiplicación es absorbente. Entonces tenemos que decir eso. Y cuando hacemos algo, saber qué propiedad estamos aplicando, ¿verdad? Eso ya lo dijimos, vamos a avanzar un poquito. Aquí tienen lo de absorbente en la multiplicación, ¿verdad? Esas propiedades son importantes que la manejen. Y aquí tienen algunas propiedades para el ejemplo de suma de fracciones que lo explicamos en la clase, cuando tienen el mismo denominador. Y recuérdense que cuando tienen, la división de fracciones, que se copia el dividendo igual, se cambia la división por una multiplicación y se pone el recíproco del divisor. Fíjense que aquí tenemos 7 tercios, entonces el recíproco sería 3 séptimos. Es importante, repito, le estoy dando un paseíto por el libro porque hay personas que no van al libro. Fíjense que siempre las palabras en negrita son importantes. Aquí está hablando de ubicar números en la recta real, números reales, en la recta real. Así que cada número tiene una casita ahí en la recta, un puntito. Y eso es importante. Aquí tenemos algunas desigualdades, pero yo voy a avanzar. Para ver si podemos dejar en un solo, porque eso era repasando un poquito. Recuérdense que en la última clase hablamos de distancia entre dos números en la recta real, que había una clase que quedó de física y estábamos ilustrándolo también. Aquí lo tienen como ejemplo. Es importante que vayan leyendo el texto. Es importante que vayan leyendo el texto. Fíjense que aquí
está comparando números para ver cuál es mayor, cuál es menor. Comparando, simplemente llenar eso. Estoy dando un paseíto por el libro. Hay algunos problemas teóricos que vamos a... Estos son expresiones con las reglas de los exponentes y eso, pero voy a avanzar un poco ya más rápido. Para ir al plato, vamos a decir, fuerte de la clase de esta tutoría, que es que le vamos a resolver un ejercicio de las ecuaciones. Vamos a la página 82, creo que era. Perdón, que me pasé. Ajá, me voy a devolver un poquito. A ver. Bien, eran, creo que me dijeron que era la página 82 del PDF. Déjame revisar. Eso nos sirve para mirar también. Es un libro muy didáctico. No perdemos nada con... Perfecto. Mire, aquí era que estábamos trabajando. La unidad 2.1, estos ejercicios del 1 al 10 ya se dejaron de práctica. El 9 lo hicimos también adicionalmente en la pizarra, la monitora le hizo otro. Y nosotros ayer en clase hicimos el 39. Fíjense que el 40 es casi igual que el 39, porque yo le dije, hagan ejercicios que sean de este mismo modelo. Recuérdese que el 39 que hicimos en clase, yo voy a hacer ahora el 40, siguiendo el mismo modelo. Pero el 39 que hicimos en clase, que dijimos los pasos, llegamos al final. Bueno, tengo que revisar, tendría que revisar para ver si lo copié bien, porque en la pizarra de ayer creo que yo copié este con más, aquí donde dice menos. Pero no importa, porque si estuvo copiado con más, lo resolvimos bien. Lo resolvimos bien. Entonces, vamos a observar un poquito rápido para ver cómo lo copiamos. A ver si lo copiamos bien. En la pizarra, en la foto de la pizarra, que en la foto de la pizarra de la clase de ayer. De todas formas, ustedes lo revisan, el paso. ¿Por qué? Porque solamente el cambiar ese signo cambia el ejercicio. Solamente el cambiar ese signo cambia el ejercicio. Si lo copiamos con más y lo copiamos mal, en la próxima lo haremos como estaba aquí. Déjame, aquí ya yo tengo la foto de la pizarra. Y en la foto de la pizarra, que la estoy viendo en mi celular, fíjese, sí, en la pizarra nosotros lo copiamos con más. Qué bueno, porque ahí quedarían resueltos dos ejercicios. Qué bueno. Entonces, el ejercicio que nosotros resolvimos no fue directamente el 39, sino que fue un ejercicio 39 mal copiado. Pero de todas formas, ahora yo también voy a resolver el 39. Fíjese, en la pizarra nosotros copiamos aquí más. Cuando nosotros lo copiamos con más, al final nos daba que esa ecuación no tenía solución, que eso puede pasar. O sea, al resolver una ecuación puede pasar una de tres cosas. Que tenga infinitas soluciones, ¿verdad? Que sea una identidad y tenga infinitas soluciones. O
que no tenga solución o que tenga una cantidad finita de solución. Eso lo dijimos. Entonces vamos a no hablar mucho y vamos a seguir con el ejercicio 34, bien copiado. Vamos a seguir con el ejercicio 34, bien copiado. Y vamos a trabajarlo y vamos a recordar la diferencia entre cuando se copió ayer. Muy bien. Vámonos aquí a la pizarra. Esta sería la pizarra número 8. Pizarra número 8, entonces. Pizarra número 8. Bien, copiamos el ejercicio. Pizarra número 8. El ejercicio 39, perdón. El ejercicio 39 lo vamos a copiar bien y además vamos a comparar, recordar lo que hicimos en la clase anterior. Tenemos 4 entre x más 2 más 1 entre x menos 2 igual, esas son ecuaciones fraccionarias, a 5x menos 6. Ojo, ahí estuvo el error de copiado ayer, pero no importa, un error productivo porque sería como que hicimos otro ejercicio. O sea, ayer aquí escribimos más, pero el libro tiene menos. Por eso lo puse en rojo. Y aquí x cuadrado menos 4. Entonces, recordando, ¿cuál es el primer paso para, nos dicen resolver? ¿Cuál es el primer paso para resolver una ecuación fraccionaria de este tipo de la que aparecen aquí? Dijimos que el primer paso era buscar el dominio de definición. Nosotros estamos trabajando en el conjunto de los números reales para este tipo de ecuaciones que están aquí. O sea, el encabezado debió decir resolver en R. Es decir, buscar los números reales de manera que al ubicarlo aquí me den una identidad. Entonces, el primer paso es determinar el dominio de definición. ¿Qué quiere decir determinar el dominio de definición? Buscar los valores que en X no podría tomar. Entonces, cuando buscamos los valores que X no podría tomar, son los valores que hacen que el denominador me dé 0. ¿Por qué? Porque no se divide entre 0. Es decir, ¿qué valor hace que x más 2, que está aquí en el denominador, me dé 0? Recuérdense que estoy repitiendo esto, así los que no asistieron, también. ¿Qué valor hace que x menos 2 me dé 0? Porque está en el denominador y no se divide entre 0. Para extraerlo de los números reales y saber que ya x no podría ser ese valor. ¿Y qué valor hace que x al cuadrado menos 4 me dé 0? Fíjense que solamente hacer este paso implica que yo resuelva de alguna manera 3 ecuaciones, pero esas ecuaciones son inmediatas, porque aquí sabemos que el valor que hace que x me dé 0 es el opuesto de 2. Aquí el que hace que x dé 0 sería 2. Y este que le dedicamos unos minutos, porque ahí repasamos un concepto, pizarra número 9, y además fuimos al manual de práctica para ver algunos ejercicios vinculados con ese tipo de factorización. Es decir, una factorización por diferencia de cuadrado. Creo que en la página 29 de su manual fue que vimos ejercicio de eso. La factorización por diferencia de cuadrado. Factorizar significa construir factores. Entonces, más específicamente, es
cambiar cosas que están sumando o restando por elementos que estén multiplicando. Eso es factorizar. Entonces hay diferentes tipos de factorización, como es la diferencia de cuadrado, que ya vimos ahí arriba. Y diferencia de cuadrado, no porque estén elevado al cuadrado, sino porque si usted tiene dos cantidades, dos términos, que comúnmente se pone con el cuadrado, o sea, a al cuadrado menos b al cuadrado, pero no tienen que estar así. Es porque se les trae la raíz cuadrada al primer término, hay una diferencia, se les trae la raíz cuadrada al primer término. La raíz cuadrada de a al cuadrado de a y la raíz cuadrada de b al cuadrado de b, se le trae la raíz cuadrada al segundo término también. Y se construye una expresión equivalente, pero con multiplicación. Más y menos. Y se ponen esas raíces aquí. A y B. Y A y B. Entonces ahí se ha factorizado, se ha convertido una adición en multiplicación. Con una expresión equivalente. Entonces, factorizar por diferencia de cuadrado es eso. ¿Cómo saber si está bien? Si son equivalentes, si usted multiplica, vuelve hacia atrás. Por ejemplo, si usted multiplica A más B por A menos B, le tiene que dar el resultado que estaba allá. Por ejemplo, aquí, menos B por menos B es menos B al cuadrado. Menos B por A es menos AB. Ahora voy con el segundo término, con el segundo elemento. A por B es AB. Y A por A es A al cuadrado. Si sumamos, se simplifica el que está en el medio y me queda A cuadrado menos B al cuadrado, que es lo que debe dar. O sea, si usted multiplica aquí, vuelve hacia atrás. Y usted dirá, bueno, pero ¿para qué yo necesito? ¿Para qué necesito saber eso? Bueno, primeramente, en el caso de las personas que como que necesitan ordenarse mucho, ya yo le dije que en el manual hay ejercicios solamente de factorización por diferencia de cuadrado. Por ejemplo, antes de seguir, le voy a hacer otro ejemplo de diferencia, porque esa es la expresión. Pizarra número 10, 25, por ejemplo. X a la 8 menos 36y a la, 36y elevado a la 6. Si el mandato es factorizar, bueno, ya yo tengo una diferencia, ¿verdad? Y sé que si quiero intentar diferencia de cuadrado, entonces sería raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 25, raíz cuadrada de 25, x a la 8. Bueno, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y la de x a la 8 es x a la 4, porque si usted lo multiplica otra vez, vuelve aquí, ¿verdad? Raíz cuadrada de 36, y a la 6, sería 6, y a la 3, ¿verdad? Entonces, abrimos dos paréntesis. Ponemos más y menos, o lo cambiamos, no importa, donde esté. Entonces, 5x a la 4, 6y a la 3, 5x a la 4 y 6y a la 3. O sea, si el mandato simplemente era factorizar por diferencia de cuadrado, ese ejercicio ya terminó. ¿Para qué sirve esa factorización?
¿Para qué sirve? Bueno, imaginémonos que yo tengo la ecuación que acabo de escribir ahorita para saber cuándo es 0. X al cuadrado menos 4 igual a 0. Ahora esto es una ecuación. Primer paso, factorizo, que ya sabemos entonces que sería la raíz cuadrada de x al cuadrado, x, más y menos. Y la raíz cuadrada de 4, 2. Y ahora aplicamos producto cero. ¿Qué significa producto cero? Que como esta multiplicación de números reales me está dando 0, es 0. Si x más 2 es 0, es igual a 0. Y o si x menos 2 es igual a 0. O sea que aquí tengo que esta ecuación puede ser 0 cuando x sea negativo 2 y cuando x sea 2. En clase verificamos ayer que si usted pone donde está la x un 2, le da 0, o sea, 2 al cuadrado menos 4, le da 0 porque aquí tendría 4 menos 4, que le da 0. 0 igual a 0. Y con el otro comprobamos también si pone negativo 2 al cuadrado menos 4, también se comprobó que da 0. ¿Por qué? Porque eso es negativo 2 por negativo 2, o sea, elevado a menos 4. Y negativo 2 por negativo 2 es 4 menos 4, y 4 menos 4 es 0. O sea, es una ecuación que tiene dos resultados. Ahí repasamos dos cosas, la factorización por diferencia de cuadrado y además recordar que en esa ecuación había dos valores que la hacían 0, pero eso ya estaban tomados anteriormente. O sea, esta ecuación. Para este paso, entonces, nosotros construimos que el dominio de definición, que lo íbamos a construir nada más así, dominio de definición, era todos los reales, excepto esos dos números que nunca puede tomar x, que son negativo 2 y 2. Luego de ahí, el próximo paso fue factorizar los denominadores, pero ya esta diferencia de cuadrados se factorizó, o sea, factorizar los denominadores y usarlo para simplificarlo a ellos mismos con el mínimo común múltiplo de ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de esos denominadores para simplificarlo a ellos, que era el paso más importante. Pizarra, entonces, número 11. Tendremos lo siguiente. Pizarra número 11. Entonces, un segundito. Recuérdese, para buscar el mínimo común múltiplo, pizarra número 11, o sea, nosotros vamos a buscar el mínimo común múltiplo de x más 2, x menos 2, y la factorización del otro que era x por diferencia de cuadrado, x más 2 por x menos 2. Es muy simple, dijimos que para buscar un mínimo común múltiplo, luego de factorizar los elementos que ya estaban factorizados, se tomaba un factor de cada uno, por ejemplo, un factor aquí de x más 2 y un factor de x menos 2, que son los que hay. Si hubiese de otro, pues se toma de otro. Y se le colocaba el mayor exponente. Pero como todos están elevados a la 1, este era el mínimo común múltiplo.
Dijimos incluso que si aquí hubiésemos tenido el x más 2 elevado a la 3, entonces aquí se pone elevado a la 3, porque ese es el mayor exponente que aparece de ese factor. Y dimos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, el mínimo común múltiplo es súper importante porque él se va a usar para simplificar los denominadores en el próximo paso. ¿Cómo se usa? Se multiplica por él a ambos lados de la ecuación. Es decir, tenemos x más 2 por x menos 2 por el término que teníamos que era 4 entre x más 2. También se coloca con el otro término que era entonces x más 2 por x menos 2 y se multiplica con el otro término que era 1 entre x menos 2. Después teníamos igual y también se coloca multiplicando. ¿Por qué multiplicar a ambos lados de la ecuación? Por esa misma cantidad, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. X más 2 por x menos 2 y del otro lado teníamos, recuérdense que hoy sí lo estamos copiando bien, pero no importa, el otro ejercicio es un buen ejemplo porque aquí tenía más cuando lo copiamos. Entre este factor que era x cuadrado menos 4, ¿verdad? Simplemente colocamos el mínimo común múltiplo a ambos lados multiplicando. La ley de la igualdad nos lo permite hacer los mismos a ambos lados. Y el objetivo de esto es simplificar los denominadores. Por ejemplo, ¿quién se repite aquí? Que son inversos. El x más 2 y este, y eso es un 1. No es que se tacha, es que es 1. X más 2 entre x más 2 da 1. ¿Quién se repite aquí? X menos 2 con x menos 2. Y aquí se repite todo porque todo esto era equivalente a esto mismo. O sea, ¿qué me queda? Me queda x menos 2 por 4. Más, ¿qué me queda aquí? X más 2 por 1. Y aquí, como se simplificó todo, queda un 1 dividiendo, entonces me queda, si lo quiere ver así, 1, porque aquí usted podía poner el 1, pero no voy a saturar tanto poniendo un 1 para multiplicar, porque sabe que el 1 es el elemento neutro. Me queda 5x menos 6. Vuelvo y recuerdo que en clase a nosotros, este ejercicio tenía un más, que lo copiamos. Luego que llegábamos aquí, decíamos que esta ecuación era de la mismo tipo de ecuaciones que ya nosotros habíamos resuelto anteriormente y que habíamos explicado los pasos. ¿Cuáles eran los pasos? Simplificar y despejar. Bueno, pues en la pizarra número 11, que es esta, segundito, pizarra número 11, perdón, 12, esta es la 11, que no lo, míralo aquí. Si nos vamos a la pizarra número 12 y nos vamos a llevar este resultado para ya simplificarlo, vamos a llegar a una conclusión que qué bueno que le estamos copiando bien, porque vamos a llegar a otro ejemplo de lo que pasa con la ecuación. La de ayer era un absurdo matemático, porque nos llegamos a una contradicción y tenía una interpretación. Pizarra número 12 aquí. Y copiamos la ecuación, ¿verdad? Para seguir. Entonces, ¿qué seguimos de aquí simplificando? Tenemos x por 4, 4x, menos 8, o sea, propiedad distributiva aquí. Esto por 1 es la misma cantidad porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y aquí nos quedaba 5x menos 6. Pudimos seguir simplificando y esto me da
5x, en este caso, menos 6, ¿verdad? Igual a 5x menos 6. Y decíamos que cuando llegaba ahí, ayer aquí teníamos más 6, recuerden. Pero hoy, bien copiado, tenemos, en vez de llegar a un absurdo, llegamos a una identidad. Es decir, si usted no se da cuenta que de los dos lados está lo mismo y sigue simplificando, porque fíjese, del lado derecho tengo exactamente lo mismo que del lado izquierdo. Ya esto es una identidad. Pero si no se da cuenta, dice, déjame sumar 6 aquí y sumar 6 aquí. Entonces, cuando sume, le va a quedar 5x más 0 igual a 5x más 0. Se debe dar cuenta que tiene una identidad. Y si sigue habiendo identidad. Es decir, en vez del absurdo que teníamos ayer, que nos quedaba que menos 6 era igual a 6, aquí hemos llegado a una identidad, o sea, 5x igual a 5x. Si divide entre 5, le queda que x igual a x. Perdón, que x igual a x. Y alguien puede, si alguien no sabe qué debe pasar, puede confundirse. ¿Y qué tengo? No. Cuando tú llegas a una identidad, lo que indica es que tu ecuación original era una identidad. Y que tu conjunto solución era el mismo dominio de definición. Que todos los números reales, excepto los dos valores que no puede tomar, que es el negativo 2 y el 2. Claro, en la clase de ayer llegamos a un absurdo. No es que en la clase de ayer está muy bien, porque el mismo ejercicio resuelto con un más aquí da un resultado totalmente diferente, porque el conjunto solución de ayer fue el conjunto vacío, porque se llegó a un absurdo. O sea que no había ningún número X que fuera solución, pero bien copiado con el menos aquí. Entonces el conjunto solución son todos los números reales, excepto el 2 y el negativo 2. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros concluir esta tutoría de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo me voy a la ecuación, si me voy a la ecuación que estamos resolviendo, si me voy a la ecuación que estamos resolviendo, que era 4 sobre x más 2 más 1 sobre x menos 2, que era igual a 5x menos 6 sobre x al cuadrado menos 4. Eso quiere decir que con cualquier número x que yo ponga ahí, me va a dar lo mismo a la derecha y a la izquierda. Bien, entonces, ¿qué es lo que decimos? Que si yo voy a la ecuación, repito, si voy a la ecuación y copio la ecuación original y tomo, por ejemplo, el 0, x igual 0, en la ecuación original, recuérdense que estamos hablando de la ecuación número 39, esta que está aquí. Y tomo el valor x igual 0 y x igual 0 se observa que es un valor que está dentro del conjunto solución. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una identidad, siempre su conjunto solución es el dominio de definición. Es decir, que el dominio de definición eran todos los números reales, excepto el valor de negativo 2 y 2, porque si lo ponemos sabemos que se divide entre 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, sencillo. Segundito. Esta es la pizarra número 13, ¿verdad? Pizarra, déjame ver si estoy proyectando, sí. Pizarra número 13. Entonces, si yo tomo el 0 está dentro del conjunto solución. El 0 pertenece al conjunto solución. O sea, conjunto solución, recuérdense que era el dominio de definición, que eran todos los números reales, excepto el negativo 2 y el 2.
sea que cualquier valor que yo tome y lo ponga aquí, debe satisfacer la ecuación. Entonces lo ponemos, mire, 4 entre 0 más 2. Recuérdense que siempre decimos que para sustituir usamos paréntesis. 1 entre 0 menos 2 debe ser igual a 5 por 0 menos 6 entre 0 al cuadrado menos 4. Si hacemos la aritmética de este lado, vamos a escribir aquí, si hacemos una línea, si hacemos la aritmética de este lado, vamos a ver que aquí nos queda 4 entre 2. Más, que en este caso es menos, porque aquí queda menos, o sea, sería menos un medio. Y eso debe darnos igual lo voy a escribir así para que se vea, negativo 6 entre negativo 4. ¿Por qué? Porque esto es 0. Entonces sería 4 medios menos 1 medio son 3 medios. Que eso debe ser igual, si simplificamos 6 cuartos, tercera 3 y 2. Es decir, incluso con cualquier resultado que no sea ni 2 ni negativo 2, esta ecuación se satisface, es una identidad. Lo podemos ver también de la misma manera que usamos ayer para verificar que no era una identidad cuando lo copiamos el otro ejercicio. Recuérdense, no es que el ejercicio de ayer estuvo mal, sino que vamos a decir que lo tomamos como que otro, no este, porque estaba copiado con más. Entonces, lo podemos ver de esta manera. Si nosotros tenemos 4 entre x más 2 más 1 entre x menos 2 y estamos diciendo que eso era 5x menos 6 entre x al cuadrado menos 4. Si nosotros queremos saber si es una identidad, se supone que un lado se debe poder convertir en el otro. Si nosotros sumamos estas dos fracciones, si nosotros sumamos estas dos fracciones que dice 4 entre x más 2, es decir, ¿cómo la sumamos? Vamos a trabajar de manera vertical. Si buscamos ahí, el mínimo común múltiplo de los denominadores es x más 2 por x menos 2 y dividimos este entre este. Se va a simplificar el x más 2 y me va a quedar x menos 2 por 4. O sea, lo dividimos y lo multiplicamos por el que está arriba. Más, dividiendo este entre este que está aquí, se va a quedar x más 2 por 1. Obviamente lo que estamos viendo es si da esto. Pero si simplificamos aquí, ¿qué me queda a mí? Aquí me queda, lo voy a escribir aquí arriba para abajo solamente se ve el resultado. O sea, esa multiplicación de este con este me va a dar 4x menos 8 más x más 2. Si simplificamos esos rojos, que es el resultado de esta parte, me queda 5x menos 6. Y este, que es la factorización, es lo mismo que x cuadrado menos 4. Que hemos observado que al final me queda lo mismo que teníamos del lado derecho. O sea, que es una identidad. Si efectuamos la operación, llegamos exactamente a lo mismo. Por esa razón, el conjunto solución es todos los números reales excepto el 2 y el negativo 2, como ya dijimos. Ese ejercicio fue el que hicimos ayer. Vamos a hacer otro más con el mismo proceso. Ese lo aclaré un poco adicional porque ya dije que en la parte de ayer, copiado con un signo de más aquí, entonces me daba un absurdo matemático, lo que indicaba que la ecuación no tenía solución. O sea, el de ayer tenía más aquí. Si nos vamos nosotros al libro, y aquí podemos tomar, por ejemplo, vamos a tomar
Fíjense que todo esto que está aquí son iguales que lo que hemos practicado. Vamos a coger el 41, que es impar. Y tiene el mismo proceso, e incluso hay una diferencia de cuadrado para factorizar. Pero para no copiarlo mal, ustedes lo observan cuando yo lo escriba, y si tiene algún error, pues me dicen, porque realmente el que copiamos ayer no era intencionalmente que queríamos copiarlo mal. Entonces, vamos ahora a la pizarra número 15. Pizarra número 15. Entonces, estamos aquí en la pizarra número 15. El ejercicio 41 y el ejercicio 41 de la unidad 2.1 del libro dice 2 entre 2x más 1 menos 3 entre 2x menos 1. Igual, acuérdense que son ecuaciones fraccionarias. Lo vamos a hacer un poquito más rápido esta parte. Igual a negativo 2x más 7 entre 4x al cuadrado menos 1. Primer paso, lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a escribir. Buscamos el dominio de definición. Dominio de definición son todos los valores donde está definida la expresión matemáticamente. De inmediato vemos que esto es 0 cuando x es negativo 1 medio. Es decir, serían todos los números reales, porque estamos resolviendo en el conjunto de los números reales, excepto negativo 1 medio, que hace que esté de 0, y 1 medio, que hace que esté de 0. En este caso, estos valores también son los que hacen que esté de 0, porque recuérdense que lo que estamos resolviendo, 2x más 1, a ver cuándo es 0, e incluso podemos repasar ahí ese tipo de ecuaciones elementales. Restamos 1 aquí, perdón, vamos a hacerlo con otro color para que se vea, con la ley de la igualdad y la operación inversa. Restamos 1 aquí, restamos 1 aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces 2x, ya fíjense que no voy a poner más 0 porque ya sabemos, igual a negativo 1. Y entonces multiplicamos por el recíproco a ambos lados. Y me queda entonces que x es igual a negativo 1 medio. Fíjense que ya, comparado con lo que desglosamos en la pizarra, que hacíamos paso por paso, todo, lo estamos haciendo un poquito más rápido, pero no es que pasó nadie para el otro lado. Y el otro resultado de que 2x menos 1 igual a 0. Si nosotros, vamos a hacerlo este paso por paso. Sumamos 1 ahí, sumamos 1 aquí. Nos va a quedar 2x más 0 igual a 0 más 1. Como el 0 es el elemento neutro de la multiplicación, nos queda 2x igual a 1. Y ahora multiplicamos por el recíproco a ambos lados, que es 1 medio. Y 1 medio. 1 medio por 1, por 2 da 1, porque son recíprocos. Queda x igual a 1 medio. Y el 1 es elemento neutro y nos queda x igual a 1 medio, que es la segunda. Fíjense que ahí aplicamos otra vez para recordar todos los pasos. Esos no son los valores de x de la solución. Esos son los valores que x no puede tomar. En este caso, para ver, esta es otra ecuación cuadrática que con la misma diferencia de cuadrado vemos que va a tener estas mismas dos soluciones. Y lo hacemos otra vez también. Y cuando ustedes estén viendo el video, le pueden dar hacia adelante y hacia atrás para practicar. Pizarra número 15, por ejemplo, para ver ese caso. Tenemos 4x al cuadrado menos 1 igual a 0. Factorizando por diferencia de cuadrado. Incluso ya podemos escribir de una vez más y menos. Y sabemos que la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x. Y la de 1 es 1. Perdón, dije más y menos, pero escribí más y más. Entonces aquí menos 2x y 1. Y aquí producto 0, o sea que 2x más 1 es igual a 0 y o 2x menos 1
igual a 0, y nos van a quedar los mismos resultados anteriores. Es decir, el dominio de definición de la ecuación, que lo voy a volver a escribir, son todos los números reales, excepto negativo 1/2 y 1/2. ¿Cuál era el próximo paso? Buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso incluso va a ser idéntico. Tenemos 2x más 1, 2x menos 1 y 4x al cuadrado menos 1, que sabemos que ya está factorizado. La factorización es factorizarlo y coger uno de cada uno. Y el mínimo común múltiplo es este señorito, 2x más 1 por 2x menos 1. Fíjese que es análogo, el mismo ejercicio prácticamente, y hay otros que son igual. Ahorita les voy a indicar cuáles ustedes vayan resolviendo antes de seguir nosotros practicando, otros que tengan otro tipo de factorización. Entonces ahora vamos a la pizarra número 16, porque ¿para qué usamos el mínimo común múltiplo? Para simplificar los denominadores. Pizarra entonces número 16, para simplificar los denominadores. Pizarra número 16. ¿Cómo lo usamos? Bueno, sencillo. Déjame ver si estoy proyectando la pizarra número 16, sí. Entonces, ¿cómo lo usamos? Sencillo. Copiamos el mínimo común múltiplo multiplicando a ambos lados, pero en realidad no llegamos a multiplicar, porque vamos a usarlo para simplificar. Sería 2x más 1 por 2x más 1, vamos a copiar el esquema y que quede ahí. 2x más 1, perdón, aquí era menos, gracias por decirlo. ¿Ah? Por 2x menos 1, y del otro lado 2x más 1 por 2x menos 1. Vamos a agregar ahora la expresión de la ecuación, que aquí teníamos era 2 entre 2x más 1, menos, que era esto, y la otra era entonces, aquí había un igual, y la otra expresión era 3 entre 2x menos 1, y la otra parte aquí era menos 2x más 7 entre 4x al cuadrado menos 1. Pero esto era lo mismo que esto. Simplificando, vamos a recordar, no es que se tachan, es que se divide este entre este, es un 1, porque son recíprocos. Este entre este es un 1, y todo esto es lo mismo que todo esto y es un 1. ¿Y qué nos queda? Entonces, 2x menos 1 por 2, este que queda por el 2, menos 2x más 1 por el 3, igual, y aquí nos queda simplemente negativo 2x más 7. Fíjense, mismo proceso. Cuando llegábamos ahí, esta ecuación era de las ecuaciones que resolvimos anteriormente y simplificamos. 2x por 2, 4x, menos 2. Y aquí, multiplicando por 3, menos 6x menos 3, multiplicando, ¿verdad? Igual a negativo 2x más 7. ¿Podemos seguir simplificando? Sí. Simplificamos el señorito término semejante, 4x con negativo 6x y 2 con 3. Y nos vamos a ir a la próxima pizarra para escribir, para seguir. Pero nos llevamos esto para no tener que copiarlo otra vez. Vamos a la pizarra número 17. La pizarra número 17. La proyectamos ahora. Pizarra número 17. Y ahí entonces tenemos la ecuación para seguir simplificando. Entonces, ¿qué tenemos? Simplificando me va a quedar negativo 2x, porque 4x menos 6x menos 2x. Y del otro lado entonces sería negativo 5.
negativo 5. Perfecto. Igual a negativo 2x más 7. Qué bueno que este ejercicio sí, y este está bien copiado, lo vamos a revisar ahorita. Este igual. Si yo simplifico aquí, me doy cuenta que si sumo 2x aquí y sumo 2x aquí, por la ley de la igualdad, me va a quedar simplemente negativo 5 igual a 7. Y aquí volvemos a lo que nos pasó ayer. Esto es un absurdo matemático. O sea, esto no puede ser. Entonces, cuando pasaba eso, le decían, o revise a ver si usted ha cometido un error. Y si no ha cometido un error, entonces es que la ecuación no tiene solución. Y decir que no tiene solución es simplemente escribir que el conjunto de solución es vacío. Lo puede escribir así, con una llave sin nada, o simplemente el símbolo de conjunto vacío, que sería este. De todas formas, es un ejercicio impar. Nosotros vamos a ver la respuesta y aprovechar para decirle cuáles otros pues deben practicar, si no nos hemos equivocado. Ese fue el ejercicio 41. Fíjese aquí, estamos en el libro, ¿verdad? Ejercicio 41 de la unidad 2.1. Está, para volver ahorita a la misma página 82, aquí arriba, nos vamos a ir rápidamente allá, 2.1, el ejercicio 41, a la respuesta de los ejercicios impares. 2.1, perdón, vamos a buscarla, el 2.1, estamos muy hacia arriba, vamos a devolvernos un poco más rápido, porque es el capítulo 2, y estábamos por el capítulo 6, entonces, déjenme ver este capítulo 3, nos seguimos devolviendo. Capítulo 2 es el que vamos a buscar, déjame ver. Capítulo 3 todavía, nos devolvemos más rápido. 2.4, perdón. 2.2 y 2.1. Del 2.1 es la 41. Míralo ahí, lo dice 41. No hay solución. Y fíjese la que habíamos resuelto antes, que dice que la solución es todos los números reales, excepto el 2 y el negativo 2, que también se relaciona con eso. O sea, recuérdense que ustedes tienen los ejercicios impares. Bueno, antes de nosotros terminar, nos quedan hacer dos cosas, que identificarle a usted algunos ejercicios para resolver. Volvemos ahí, la 82, página 82, de aquí. Identificarle algunos ejercicios de esto. Por ejemplo, ¿cuáles ustedes pueden hacer que son exactamente semejantes? El 40, ¿verdad? 40 lo pueden hacer porque es una factorización de diferencia de cuadrado. El 38, el 37, ¿verdad? O sea, eso es antes de llegar a la clase de la próxima clase, el 32, que son exactamente semejantes a lo que hemos resuelto, que son nada más con esa factorización. Y de hecho lo pueden hacer todos los otros, porque aquí no hay otro tipo de factorización. Por ejemplo, para todos los otros ni siquiera hay que factorizar, porque el mínimo común múltiplo, aquí ya no hay que factorizar en ninguno de ellos. O sea, de hecho ustedes lo pueden hacer todo, pero pueden practicar con eso por adelantado. Antes de terminar, le vamos a presentar una herramienta, o brevemente, porque siempre tratamos de incorporar software que nos ayuda a nosotros a trabajar con alguno de esos ejercicios. Por ejemplo, esta herramienta que está aquí, la calculadora de matemática de Microsoft, que es gratuita, esta la pueden bajar e instalarla. Tiene una parte aquí donde dice resolver ecuaciones. Entonces, si usted le da ahí a resolver ecuaciones, le sale esta ventanita que la estoy moviendo. Y entonces le dice que inserte la ecuación. Por ejemplo, vamos a tomar una de esas ecuaciones que están ahí.
preferiblemente alguna de las que ya incluso hemos hecho. Por ejemplo, nosotros hicimos la número 9 en clase ayer. Vamos a copiar la número 9 con ayuda de ustedes. Y vamos a ver que el software también la trabaja. Pero recuérdense que esos software tienen que usarse de manera consciente, porque usted lo primero que tiene que hacer es practicar con los pasos que hace. Volvemos a la calculadora. Y entonces vamos a copiar la ecuación número 9. La ecuación número 9 de esa unidad dice 0.3, ¿verdad? Por un paréntesis le estoy copiando igualito. 3 más 2x. Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y después dice más 1.2, ¿verdad? 1.2x por x. Y después dice igual. Después dice igual. Perdón, que el igual lo copié mal aquí, entonces voy a cambiar el teclado para ver si encuentro el igual. Ahí, igual. ¿Igual a qué? A 3.2. Recuérdense que esa la hicimos. Entonces ya ahí dice una ecuación, porque nada más tenemos una ecuación. Y dice resolver. Pues, bueno, le damos a resolver. Vamos a poner la ventanita un poco más grande. Más grande. Las letras están del mismo tamaño, pero bien. Y le damos a resolver. Fíjense, esa ecuación nosotros la hicimos en clase. Ya está resuelta. Recuérdate que nosotros nos dio 23 sobre 38. Ustedes lo tienen en la foto de las pizarras, tienen los pasos que se dio. Pero este software tiene algo importante que dice paso de resolución. Entonces, si yo le doy a paso de resolución, también me da los pasos. Y además me dice las propiedades. Es decir, tengo la ecuación. Déjenme ver si puedo ampliar un poco el tamaño. Bueno, no se amplía. No sé, no, aquí no la puedo ampliar. Pero si ustedes la observan, aquí dice los pasos. Entonces, fíjense que ahí se aplicó el primer paso y dice la propiedad, dice usando la propiedad distributiva para la multiplicación, multiplicamos 0.3 por el 3 y por el 2.5. Eso fue lo que nosotros hicimos en clase. ¿Usted recuerda? Fíjense que ni siquiera lo multiplica en el primer paso porque está diciendo 0.3 por 3. Está usando un punto para la multiplicación. Y 0.3 por 2x. Recuérdese que dijimos que 0.3 por 3 da 0.9. Ahí dice saque la aritmética, o sea, calcule. Cuando usted multiplica 0.3 por 3 le da 0.9 y cuando multiplicó el 0.3 por 2 le dio 0.6. Otra cosa, yo no le voy a hacer todos los pasos, pero están ahí lo que hicimos nosotros en la pizarra, uno por uno. Fíjense que cuando usted llega aquí, dice recopile términos semejantes, o sea, agrupe los términos semejantes. Pero además, lo que le quería resaltar es que cuando usted llega para despejar el 0.9, el software no le dice que este 0.9 pasó para el otro lado. Mire lo que le dice. Mueva todas las constantes hacia un lado y la variable hacia el otro. Pero mire lo que hace. Para quitar el 0.9, resta 0.9 aquí y resta 0.9 aquí. Y fíjese que escribe el 0 cuando le queda 0. Y después le dice que el 0 es el elemento neutro, ¿verdad? Mire la propiedad. Y luego entonces divide o lo que es lo mismo, multiplica por el recíproco. Si ustedes observan la pizarra, son exactamente los mismos pasos. Y esas propiedades, esos pasos, tenemos que saber aplicar. En estas ecuaciones, bien pudimos también haber escrito la ecuación que nosotros terminamos de resolver y lo vamos a hacer. En los otros software quizá no lo vamos a hacer todo ahí rápido, pero lo vamos a hacer para que se note.
por ejemplo, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, vamos a escribir la ecuación que nosotros terminamos. Bueno, podríamos escribir una fracción, pero no voy a perder tiempo aquí porque ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, vamos simplemente a mostrarle otro software. Ese software lo pueden utilizar. ¿Qué otro software pueden utilizar que está en línea? Pueden usar este que está aquí, que se llama Wolfram Alpha. Usted va, escribe Wolfram, por ejemplo, ya que lo tenemos aquí, vamos a ponerlo para que usted vea. Usted escribe Wolfram y le aparece de una vez el software. Ese en línea lo puede usar gratis. Por ejemplo, si usted empieza a escribir, dice Solve. Algo importante, mire que dice Solve. Algo importante, por ejemplo, vamos a copiar la misma ecuación que nosotros tenemos, la misma que teníamos. En este caso, yo voy a utilizar un software que uso para copiar, pero usted la puede copiar directamente allá, como la hice en el otro software. Pero yo voy a buscar el libro donde lo teníamos y voy a buscar la ecuación que teníamos, que era la 9. Entonces la voy a copiar con este software para no escribirla completa. Este es un software que uno paga una mensualidad, se llama Mathpip. Copio la ecuación. Esa es la ecuación. Y me la voy a llevar a Wolfram. Y ahí dice Solve, que es resolver. Y voy a copiar la ecuación. Fíjense que ya la copié ahí completa. Todo. Le doy a Enter. Y le doy a Enter. Y aquí ya me puso la ecuación. Y entonces aquí está haciendo el proceso. Mire el proceso. Y ya hizo el despeje. Y además dividió, que recuérdense que nosotros expresamos ese número con decimal. Dijimos que era un decimal periódico. Y lo ubicó en la recta. ¿Verdad? Todo el proceso. Y lo ubicó en la recta. Ese software también lo pueden utilizar, pero este no tiene todos los pasos explicados. Me gusta más el de matemática. La calculadora de Microsoft de matemática. También pueden usar Symbolab, que es este, ¿verdad? Pero en las diferentes clases, nosotros vamos a estar resolviendo. Mire, ya yo lo escribí aquí, lo pegué con el software, pero usted lo puede escribir. Déjame ampliarlo un poco más. Esta sí la puedo ampliar para que se vea un poco más grande. Lo escribí en el software, Symbolab. Y aquí entonces me puso la expresión, me dio la respuesta, me dio el valor decimal. Fíjese que aquí pone punto, 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 punto. Y entonces aquí le va diciendo pasos. Obviamente alguien puede decir, bueno, pero yo con el software en mi casa lo escribo y eso. Y no tengo que saber lo que estoy haciendo. Eso es quererse engañar a ustedes mismos, porque yo sé cuando usted lo sabe lo que está haciendo, además cuando lo mandemos a la pizarra usted tiene que saberlo. Pero son herramientas, y herramientas importantes para yo usarla de manera consciente. Hay otras que pueden utilizar y eso. Entonces nada, jóvenes, lo dejamos hasta ahí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y espero que el video les sirva y realmente espero que empiecen a trabajar y que la filosofía de que les resuelvan y usted no resolver y perder tiempo observando otras cosas, cambie de actitud en esa mentalidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que tengan buen fin de semana. Este video le estaría llegando a ustedes pronto. Bye bye.
Thank you.